Y nuestro título or esta heaven. mañana The simplemente es Lord, el cielo o la tierra. Y el Señor Jesucristo acababa de sanar a ese inválido en Bethesda que estaba allí en el pozo de Bethesda y en el pórtico. Y eso era una especie de ilustración de la resurrección en cierta forma, y eso iba a servir ese propósito. Ese hombre no tenía capacidad de nada, no podía caminar, no tenía ninguna esperanza, él ni siquiera podía arrastrarse lo suficientemente rápido al pozo para ser el primero en ser sanado. Pero él entonces estaba allí y se le ordenó que se levantase, que caminase y que cargase su lecho. Y él lo hizo. Y los escribas y los fariseos, aquellos que el apóstol Juan en este evangelio describe como los judíos, sin querer decir todos los judíos, sino que más bien él está hablando allí de los líderes de los judíos, de los representantes, es decir, aquellas personas que representaban a los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, etcétera. Ellos le retaron porque él había realizado ese milagro en el día de reposo. Y entonces les estaba respondiendo, y entonces después de responderles aseveraba que él era el Hijo del Dios vivo. Y este es su segundo discurso en Jerusalén, su segunda visita a Jerusalén que se narra en la Biblia. Y entonces es un largo discurso, y aquí venimos en esta parte en el versículo 25, y voy a hablar un momento del versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después ese enunciado se consolida en el versículo 25. Y el primer encabezado es vida de entre los muertos. Y se divide en dos partes aquí. La vida de los muertos. El versículo 25 voy a explicar lo que quiero decir. El enunciado es este. Viene la hora. Es algo nuevo. Algo va a pasar. Algo que no ha pasado en la misma forma antes. La hora viene y ahora es, en otras palabras, es una nueva era, pero ya ha comenzado o ha comenzado a comenzar. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. La hora viene y ahora es. Y esto es algo que va a pasar de ahora en adelante. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es lo que dice aquí, de ahora en adelante más o menos. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y claro, el Señor está haciendo referencia a los que están muertos de forma espiritual, cuando la gente que está viva en esta tierra, pero están muertos de forma espiritual porque están bajo la condenación de Dios, porque no tienen vida espiritual, porque no tienen comunión con Dios, porque no tienen un privilegio espiritual, ninguno, judíos y gentiles, ambos, todos están igual. Y de entre ellos, muchos escucharán la voz del Hijo de Dios. Y cuando él dice escucharla, quiere decir en una forma muy especial, con fe, escuchar de una forma que les llame. Van a escuchar la voz de Cristo y sus palabras que hablan el Evangelio y también la voz de sus portavoces, de modo que es algo auténtico para ellos y se dan cuenta que es verdad, se dan cuenta que es el Mesías, el Salvador y que habla la verdad. Esto es algo urgente para sus almas. Entonces escucharán su voz y tendrán convicción de su necesidad de reconciliación con Dios y de que necesitan tener vida eterna y perdón de Dios. Y vivirán. Entonces, esto está hablando al respecto de una forma de resurrección, una especie de resurrección que toma lugar en el corazón de las personas que están vivas en esta tierra y que será así a través de la era del Evangelio, a través de la era cristiana. Entonces, la salvación siempre fue por gracia a través de la fe. Y sí, incluso a través de los siglos del Antiguo Testamento. Y Moisés predica el Evangelio. El apóstol Pablo nos lo dice. Y nosotros sabemos que la ley es dada, pero junto con la ley, ahí se tenía el mensaje de la gracia, el cual Moisés predicaba claramente y claramente se expresa en Deuteronomio 29 y también en el 30. El último gran mensaje de Moisés para su pueblo, cuando él es inspirado a poner las siguientes palabras, que dice, otro pacto
junto con el pacto de la ley, el- una expresión del pacto de la gracia. Y él siempre lo predicó, de hecho. Las personas tenían que tener perdón libre y gratuito, y sus corazones tenían que ser circuncidados y sus vidas cambiadas. Y entonces él lo dice con términos muy claros y habla en términos como les ofrezco vida o muerte. Y eran hebreos, quienes ya se estaban convenciendo de que porque Dios les había dado la ley y una especie de adoración, por ende tenían cierto estatus con Dios privilegiado. Pensaban que ellos no necesitaban ninguna reconciliación especial con Dios. Desde el principio, esa noción estaba formándose en sus mentes y esa noción creció cada vez más y entonces les mantuvo esclavizados. Ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo privilegiado de Dios. Ellos no entendían que necesitaban cada uno de ellos arrepentirse y la misericordia de Dios y su perdón y nueva vida, que todo esto tenía Dios que dárselo a ellos. Y entonces siempre fue por gracia, a través de la compasión y la misericordia de Dios, una salvación libre y gratuita que pecadores no merecederos recibirían al creer en esa misericordia, al venir a Dios de forma personal. Sin embargo, en el tiempo del Antiguo Testamento tenían los sacrificios, tenían los símbolos de lo que sucedería en el futuro, cuando uno vendría y sufriría y moriría por pecadores. Pero bueno, a ellos se les enseñaba que tenía que haber derramamiento de sangre, que tenía que haber sufrimiento, y esos sacrificios de los animales, como ustedes bien saben, eran solamente muestras, símbolos, que les aseguraban que habría perdón. Si tan solo ellos clamaban a Dios de lo más profundo de su corazón, y también eso hablaba de lo que venía, pero ahora llegó una nueva era. Ahora Cristo había venido y él, dentro de poco tiempo, más o menos unos 2 años y algo después de que dijo estas palabras, él moriría en la cruz del Calvario. Y sería visto claramente y claramente predicado que él era el gran sacrificio, que él era el Redentor, el Mesías, que él había cargado con el castigo del pecado, y entonces la confianza en él y su obra y recibirle a él como Mesías sería lo que daría salvación a las personas. Él sería el Salvador, y eso es lo que vemos en el versículo 25: de cierto os digo, con toda certeza os digo, viene la hora, y ahora es una resurrección espiritual lo que se tiene en mente. Y en el libro de Apocalipsis 25, ahí se llama la primera resurrección. La primera resurrección es la conversión a Cristo. Es una resurrección espiritual. Es vida de entre los muertos. Es entender y poder creer en Él. Entonces viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es lo mismo que creer. En el versículo anterior, donde dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye creyendo, el que entiende lo que esto significa, ese vivirá. Entonces los muertos os escucharán, oirán. Las personas que están perdidas, apartadas de Dios, es decir, nosotros, en esta época en la que vivimos, escucharemos y nos daremos cuenta que este mensaje es auténtico, que necesitamos un Salvador, y Cristo ha venido y ha sufrido y ha muerto. Y solamente a través de Él es que podemos tener reconciliación con Dios. Y entonces tendremos convicción de nuestra necesidad, y nuestro corazón será derretido y vendremos a Él. Y es que debemos venir a Él buscando vida. Y entonces recibiremos en nuestra alma, recibiremos esta primera resurrección, aunque en general no la llamamos así. Pasamos de la muerte a la vida. Y después versículo 26, y estoy avanzando de forma expositiva esta mañana. Aquí tenemos el tema de vida de entre los muertos. ¿Y cómo pasa esto? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y claro, Él es la fuente de vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. A través del Hijo, a través de Cristo, no solamente Él sufre y muere por pecadores, sino que Él también da vida espiritual a aquellos que vienen a Él. Él es igual al Padre. En efecto dice,
y a pesar de que Él vino en carne humana y estaba entre nosotros como un hombre en su ministerio terrenal, aún Él tenía el poder de la vida. El Padre lo había ordenado así, Él siempre lo tuvo. En la eternidad pasada siempre la tuvo también, y la retenía incluso siendo hombre en la tierra. A través de sus palabras podía Él dar vida a un alma necesitada. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Juicio. No solamente daba vida, no solamente da vida, sino que Él es el juez venidero. Y Él tiene el poder para juzgar. Incluso cuando estaba en la tierra tenía ese poder. Y versículo 28. Llegamos a la segunda parte de este mensaje, otra resurrección. Y en esta ocasión es una resurrección corporal. No os maravilléis de esto. No os sorprendáis demasiado de que el Hijo de Dios tiene poder para repartir vida y para dar vida de entre los muertos de forma espiritual en esta tierra. Algo que en tu mente te parecerá sorprendente y algo así todavía también va a suceder. Mira, voy a explicar. No os maravilléis de esto porque vendrá hora y esto es al final de los tiempos. Esto todavía no ha pasado. Esto es cuando Cristo vuelva por última vez. Esto sucederá al final de la época cristiana, la era del Evangelio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De forma corporal habrá resurrección. Los que son salvos y los que están perdidos, las almas, y sus cuerpos están en las tumbas, y muchos han estado ahí durante siglos, descomponiéndose esos cuerpos, tal vez ya han vuelto al polvo, están reducidos a partículas y son reabsorbidos en la tierra. Y aún así sus almas, entre tanto, están reservadas para el juicio, en lo que llamamos la prisión de los perdidos, esas almas sin cuerpo. O, más bien, si son salvos, están en el paraíso con Cristo, pero vendrá el tiempo cuando esos cuerpos de forma maravillosa serán reconstituidos y todos los que están en las tumbas o los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 a veces las personas lo encuentran difícil, lo tengo que explicar, es algo que es bastante sencillo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ven con cuidado. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y si se lee este versículo de forma aislada, sin tomar en cuenta lo que se ha dicho antes, bueno, pues tal vez podrías confundirte. Pero no se tiene que leer así de forma aislada. Uno lo puede ver y decir, ah, esto me suena, me parece a mí que aquí se está hablando de salvación por obras. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no dijo, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida? Pero es obvio que eso no es lo que se está diciendo aquí debido a los versículos anteriores. La resurrección de vida. Mira otra vez, versículo 25, mira otra vez. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren y entendieren y creyeren, vivirán. Ellos serán aquellos que experimentaron la resurrección de vida, o que experimentan esa resurrección de vida. Y la resurrección de vida es la resurrección de los vivos, aquellos que a través de la resurrección espiritual se les ha dado vida, es decir, a través de su conversión cuando tenían vida en la tierra, ellos conocerán esta resurrección de los vivos o la resurrección de vida. Y estos son aquellos cuyos corazones fueron cambiados y por eso vivieron para agradar a Dios y para hacer su voluntad y para esforzarse en seguir sus mandamientos, vivir por Dios. Entonces, no estamos hablando de justificación por obras, no, versículo 29 viene después del versículo 25. Las personas que de forma espiritual han tenido resurrección espiritual, que han pasado de muerte a vida, ellos son las personas que participarán en la resurrección de la vida que vemos aquí. Y entonces saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida o de los vivos, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tendrán esa resurrección corporal, pero todos ellos siguen muertos de forma espiritual.
es la resurrección de condenación y muerte. Y después Cristo, en el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Asevera que Él es el Hijo. Y vamos a hablar respecto de esto en unos cuantos momentos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y bueno, voy a explicar este enunciado. Cristo puede hacer todas las cosas en sí mismo. Él es la segunda persona de la deidad. Él tiene poder divino. Pero lo que quiere decir aquí es que Él no puede hacer nada que esté fuera de armonía de la voluntad del Padre, porque hay una esencia divina, hay un solo Dios. Ahí es lo que llamamos el concierto de la Trinidad o la armonía de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos piensan lo mismo, su voluntad es perfecta. Ellos de forma maravillosa son independientes, los miembros de la deidad, y aún así están ligados a ser el mismo en su punto de vista, en acción, porque son perfectos, es un Dios. Así que no pueden ser diferentes el uno del otro y comparten la misma esencia divina, es un Dios. Entonces, mientras que Cristo no está hablando de que, por así decirlo, Él es consentido por el Padre o algo así, porque Él lo que quiere decir es que no puede actuar de forma independiente de la voluntad del Padre, porque son igualmente Dios, igualmente maravillosos, igualmente infinitos, igualmente sabios, infinitamente sabios, y es un solo Dios, igualmente sabios. Y dice entonces no puedo yo hacer nada por mí mismo, y lo explica a seres humanos, por eso lo dice así, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta es su forma en la que él está diciendo, ellos piensan y ellos son iguales y su voluntad es idéntica, ellos piensan de la misma forma, son idénticos. Versículo 31, es decir, hablaba de la Trinidad. Versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, si vamos un momento al capítulo 8, versículo 14, veremos el mismo punto, un poquito diferente, pero el mismo punto. Respondió Jesús y les dijo, capítulo 8, versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió somos uno. Y de vuelta al versículo 31 del capítulo 5. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En lo que ustedes creen no es verdadero. En su entendimiento no es verdadero porque no es verificado, no es corroborado. No hay un testimonio externo de lo que estoy diciendo. Entonces vosotros pensaríais que no es verdadero. Y eso es lo que él está diciendo. Pero no quiere decir que si él da testimonio de sí mismo está diciendo mentiras. No, no, no. En la estima de ellos pensarían que no es verdad lo que está diciendo. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor aquí. Versículo 32. Mira la forma en la que el Señor construye este argumento, de modo que guarda su atención y escuchan cada una de sus palabras. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y todavía no dice quién. Entonces están esperando quién es, de quién está hablando. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero el testigo no se nombra todavía. Y de hecho, alguien que no es el testimonio, o no es el testigo, perdón, de quien va a hablar, lo menciona a medida que construye su argumento. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y ellos lo habían hecho. Ellos enviaron una delegación de alto rango a investigar a Juan el Bautista. Y dice, vosotros enviasteis mensajes a Juan, mensajeros a Juan, versículo 33, y él dijo, y él dio testimonio de la verdad. Y Juan dijo, yo no soy el que venía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Hay otro que viene después de mí que era antes que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su zapato.